después del tiempo de oración, el Señor me estaba hablando en función de dos citas bíblicas e inmediatamente sentí que era oportuno hablar de ellas hoy en la noche. En nuestro tiempo de oración, en esta semana que estamos de oración, con el tema de la oración, valga la redundancia, yo le di gracias al Señor porque yo veía la mano del Señor y dentro del hueco de su mano, en la palmita, veía donde estábamos hincaditos ahí y muy cuidaditos. Y el Señor me hablaba del cuidado de la niña de los ojos, que habla la palabra en el Salmo 17:8. Le motivo para que usted lo busque o lo anote. Dos, dos puntos importantes que el Señor me hablaba con respecto a esa expresión, la niña de tus ojos. Una de ellas se encuentra en el Salmo 17:8 y la otra se encuentra en Proverbios 7:2. Perdón. En el Salmo 17:8 nos dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Esta es una plegaria que hacía David pidiéndole al Señor que tuviera ese cuidado de él. Y sé que nosotros cuando estamos en tiempo de oración o cuando estamos expuestos a la prueba o dificultades o tenemos algún tipo de ansiedad o de temor o estamos intercediendo, muchas veces le hemos dicho, Señor, escóndenos bajo tus alas. Y de alguna manera hemos hecho eco de esta palabra de oración que hace David, donde dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Esa expresión de decir, guárdame como la niña de tus ojos, es una referencia que se hace al cariño especial y predilección que se profesa por alguien. Entonces, estamos viendo que el salmista le está diciendo al Señor que en ese cariño especial que Él nos tiene, que en esa predilección que Él nos profesa o nos ha profesado, por la cual Él fue a la cruz y murió por nosotros, eh, bajo ese criterio o esa expresión, Él está diciéndole, Señor, cuida de mí. Y sabemos que Él escucha nuestra oración y Él cuida de nosotros. Sin embargo, vean qué bonito también el nivel de confianza y de comunicación con el Señor, porque en Proverbios 7:2 el Señor nos responde o nos habla a nosotros y dice, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Así como nosotros le pedimos al Señor que con mucho aprecio, que con mucho amor especial, Él cuide de nosotros, el Señor nos está diciendo que guardemos también sus mandamientos y sus enseñanzas como algo que sea especial para nosotros, con cariño, con predilección. Y gloria a Dios por eso, porque definitivamente la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y nosotros hemos orado una otra vez y hemos dicho, Señor, no queremos ser oidores olvidadizos, sino que queremos atesorar la palabra, la queremos guardar, la queremos poner en práctica, la queremos compartir con otros. Hoy con estas dos citas bíblicas, el Señor muestra esa relación que tenemos estrechamente con Él al tenernos cerquita, en la palma de su mano, protegiéndonos. Entonces nosotros decimos, sí, Señor, sosténnos ahí, de acuerdo al Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Y dice el Señor, sí, sí lo voy a hacer. Guarda tú mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Hemos de recordar que toda bendición siempre trae un requisito, toda promesa trae un paso de fe y obediencia de parte de nosotros, ¿verdad? Que seamos hijos aplicados, obedientes, respetuosos de la palabra de Dios, y Él va a cumplir esas promesas que Él nos está dando. Señor Jesús, gracias te doy por esta palabra que has
compartido hoy con nosotros estos dos versículos, porque no solo hablan de una conversación importante de padre a hijos y de hijos a padres, sino que también está haciendo ver esa estrecha relación que tenemos, ese amor, ese cuidado del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y, y qué lindo es cuando podemos hablar así con el Espíritu Santo. Qué lindo cuando nosotros podemos escuchar su voz y Él puede escuchar la nuestra y nos podemos entender. Señor, gracias por todo eso. Yo bendigo cada uno de mis hermanos, cada familia representada, cada persona que está deseosa de crecer en conocimiento. Señor, como oraba en la madrugada y te decía, pon carbón encendido en mis labios para que la palabra que salga de ellos esté respaldada por ti y surja el efecto de vida, de fuerza, de seguridad, de confianza que tú estás trayendo a tu pueblo. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros y gracias porque en medio de los tiempos tú te manifiestas, tú nos bendices, tú nos hablas, tú nos cuidas. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu palabra. Amamos escuchar tu voz. Amamos escuchar el latido de tu corazón y ver cómo fluye como panal de miel sobre cada uno de nosotros. Te pido por los que están enfermos, por los que están pasando situaciones difíciles, por los que tienen toma de decisiones importantes, para que tu Espíritu Santo traigas de tu sabiduría y de tu palabra de conocimiento, que tú traigas de tu paz, de tu amor, de tus cuidados a cada uno según Señor lo esté ocupando, lo esté necesitando y que haya recurrido a ti y te haya invocado y te haya dicho, ayúdame, Señor, cuídame, cuida a mi familia y dame la fuerza y la fortaleza que necesito para seguir. Gracias por todos los que van a escuchar esta enseñanza y por todos los que estamos siendo bendecidos por la palabra que tú traes. Como te hemos dicho una y otra vez al orar, no queremos solo aprender, sino también poner en práctica todo lo que tú estás trayendo a nosotros. Y te damos gracias. Gracias por tu Espíritu Santo, que es nuestro ayo, que es nuestro paracleto, que es nuestro ayudador y que nos lleva hacia adelante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Veo que hay dos cámaras encendidas y les voy a agradecer que apenas puedan las cierren. Muchas gracias para poder estar como todos más sintonizados y sin distracciones. Y que también eso como que a veces recarga un poquillo la señal y entonces se pone un poco difícil o lenta. Entonces, esa es una de las razones, quiero decir, por las cuales no abro mucho la cámara, porque a veces se hace muy pesado el video y toma más tiempo subirlo. Entonces, por eso a lo que vinimos, a la enseñanza. Felizmente, hoy estamos iniciando nuevo capítulo y también nueva triada de dones. Como sabemos, hemos estado estudiando del libro del hermano James W. Gold, cómo liberar los dones del espíritu, los dones espirituales hoy. Y nos corresponde abordar el capítulo 7, el cual viene hablándonos de los dones proféticos, los dones que hacen. Hemos cerrado desde la semana anterior, la clase anterior, con la triada de los dones que revelan. Y hago realmente un rápido recuento de los dones que revelan. ¿Se acuerda usted cuáles son esa triada? El discernimiento de espíritu, la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento. Y habíamos hablado que ellos están estrechamente relacionados. Hoy, como digo, felizmente el Señor nos permite que entremos a ver la triada de los dones que hacen. Y son dones que están estrechamente relacionados con poder de Dios, con un poder sobrenatural. Dentro de estos dones que hacen, vamos a ver que estos dones conllevan la autoridad y la confianza
de Dios. Vamos a estudiar como primer don de esta triada el don de fe, porque aquí hay un poquito que aclarar y que comentar, ¿verdad? Todos tenemos fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Mas, sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que hay un don especial de fe. Y esa fe es como un cohete acelerador. Es una explosión de confianza sobrenatural que hace posible que una persona ore, declare la voluntad de Dios y por lo tanto se haga, se lleve a cabo lo que ha declarado. Vamos a estar estudiando más adelante que el don de fe capacita a un creyente para que pueda hablar palabras transformadoras a una persona, un objeto o una situación, o a Dios para que actúe en favor, ya sea de una persona, de un objeto o de una situación. Es un método de fe que lleva a una explosión o a una ejecución apropiada de lo que el Señor quiere hacer, como lo hemos dicho, ante un objeto, una persona o una situación. Luego, más adelante, vamos a estudiar también dentro de esta triada los dones de sanidades. Hay muchas necesidades de sanidad y muchas formas distintas de tratarlas. La gente no solo necesita sanidad física para todos los tipos de achaques y dolores o retos para moverse, para hablar, para interactuar, sino también que necesita sanidad psicológica, sanidad emocional y sanidad espiritual. Y este don es muy bonito porque es un don que nos anima fervientemente a tener esa fe y ese poder, tanto de recibir de Dios como de liberarlos para ponerlos bajo el ministerio de alguna persona que está ahorita en vida, en actualidad y que puede ejercitarlo. Y luego veremos el tercero que tiene que ver con esta triada de los dones de hacer, que es el don de hacer milagros. Las sanidades a veces pueden ser espectaculares, pero los milagros siempre son más impresionantes. ¿Y por qué? Porque los milagros parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Las sanidades se pueden producir de forma natural en algunos casos y la sanidad divina tan solo los acelera. Pero los milagros van más allá de lo natural, como un continuo enfatizando durante todo este libro. El hermano que lo escribe ha estado exponiendo y expone esos casos extraordinarios del Espíritu Santo que van más allá de nuestra capacidad humana, de lo que nosotros podemos creer, de lo que nosotros podemos, cómo podemos actuar. Definitivamente, hablando de este don de milagros, hay un hermano que se llama Dick Iverson y él dice, el don es la capacidad dada por Dios de cooperar con Dios cuando Él hace milagros. Vuelvo a leerlo. El don es la capacidad dada por Dios de cooperar con Dios cuando Él hace milagros. Y así vamos a ver que en esta triada entonces del don de fe, del don de sanidades, del don de milagros, lleva como propósito eh, que cada uno de nosotros, como parte del reino de Dios, exaltemos su gloria y podamos ver esa autoridad, ese poder
esas obras milagrosas que tiene Él, que hace cambios importantes en las personas y produce que muchos crean en Él y le sigan. Y es así como iniciamos. Hoy en el capítulo 7 exactamente nos dice los dones de poder. ¿Cuál es el primero que dijimos que íbamos a estudiar? El don de fe. Dice Mateo 17, del 19 al 21, leo para ustedes en nueva versión internacional. Mateo 17, 19 al 21. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y responde Jesús, porque ustedes tienen tan poca fe. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se va a trasladar. Si hay fe, para ustedes nada será imposible. Es importante que tomando como referencia este pedacito de la palabra y que usted puede luego sacar tiempo y leerlo todo para darse cuenta qué fue lo que ellos fueron a ministrar que no lograron, qué fue lo que sucedió. Pues en el momento yo me voy a enfocar en decir que el cuerpo de Cristo, su iglesia, necesita el don de fe que para que esté totalmente operativo en el día de hoy, en el día a día. La fe no es algo de ayer o ni siquiera un tiempo en el futuro. Para recibir y liberar este precioso bien, nosotros tenemos que estar viviendo en el hoy, en el ahora. Y vamos a ver que este don va más allá de nuestra fe. Es una impartición de una porción de la fe de Dios. Entonces, quiero que quede claro que cada uno de nosotros hemos de tener fe mínimo, como dijo Jesús, como un grano de mostaza. Y además de eso, además de esa fe base, por decir así, que todos hemos de tener, hay personas que tienen un don de fe, o sea, una porción de esa fe directa de Dios. Es esa gente que ante la adversidad, ante una enfermedad, ante una situación, se para y dice, oramos y el Señor responde. Esta persona se sana porque se sana. Este papel llega porque llega. Esta resolución de un juicio, de un caso, se da porque en el nombre de Jesús se da. Y por eso es la comparación que se hace con un cohete, porque es la fe, pero acelerada. Y es una explosión de confianza y seguridad sobrenatural que permite que una persona ore o declare la voluntad de Dios y por lo tanto eso se haga. Que quede muy claro, que ya lo hemos hablado en algún momento, que el Señor no se mueve por las emociones y que no es válido tener fe en la fe, ¿verdad? En el sentido de creer que solo porque me cae bien la persona o solo porque estoy identificada con el dolor, yo voy a ser positivo, ¿verdad? Voy a ser positivo, como yo soy positivo, voy a tener un ambiente positivo y entonces en ese positivismo humano las cosas se van a dar. Ese don de fe está hablando que no solo es la fe básica que tenemos todos como hijos de Dios, sino es una extra, una porción directamente dada por Dios para Él poder obrar una sanidad, para resolver una situación, para aclarar un enigma, un problema. Porque aquel que tiene ese don ha abierto la boca y ha orado y el Señor le respalda.
o ha declarado la voluntad de Dios y por lo tanto se ejecuta. Para los que hemos escuchado la enseñanza de hoy, estaba muy agradecida con el Señor y no dejo de maravillarme que la exposición que hace la hermana Ivonne Hidalgo, habla directamente de este tema de la fe y ella cita a personas de autoridad de la palabra, las cuales en fe declararon y las cosas se hicieron. Yo decía, Señor, realmente cómo es estar en un mismo espíritu, cómo tú ya nos estás hablando desde temprano y nos reúnes ahora por la tarde noche o en la noche y nos estás diciendo la importancia de declarar la palabra con confianza y seguridad. La exposición que hacía nuestra hermana eran los tipos de oración, pero si usted puso atención, se va a dar cuenta que dentro de los ejemplos que ella puso, los personajes de la palabra que ella citó, nos están hablando de explosión, de confianza y de seguridad. Y como yo decía ahorita, este don de fe necesitamos que esté operativo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Es un don para aquí y ahora, no es estar esperando, ver cuándo va a ocurrir, cuándo va a pasar. No, es ya. Y para eso vamos a estar leyendo en Efesios 6:11. Les pido por favor que busquemos esa cita bíblica. Vamos a buscarla. Efesios 6:11. Es una exhortación de paso que el Señor nos ha hecho porque ya nos ha hablado en varias ocasiones de la armadura de Dios. Y voy a leerles desde el versículo 10, igual, el lenguaje actual. La armadura de Dios. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjase con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténgase en alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apaguen las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Amén. Vemos que en el versículo 11 nos dice, revestidos con toda la armadura de Dios. Y este consejo que está haciendo Pablo a la iglesia de Éfeso nos sirve a cada uno de nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Este tema de llevar nuestra armadura diariamente es porque la tenemos que tener puesta todos los días e ir con ella a todas las partes. Una de las partes o de los componentes de esta armadura para estar bien equipados es tener el escudo de la fe. Sin el escudo de la fe nos convertimos en pérdidas en el campo de batalla. Vuelvo a decir,
Sin el escudo de la fe nos convertimos en pérdidas en el campo de batalla, porque solo si tenemos el escudo podremos apagar los dardos de fuego del maligno y también ayudar a cubrir a nuestros compañeros soldados. Y para eso es necesario que estemos revestidos, perdón, de la armadura de Dios. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Y qué importante es que usted y yo hagamos un alto en el camino. ¿Y cómo se va relacionando esto con la enseñanza de la semana sobre la oración? Para reflexionar y pensar, ¿cómo estoy orando? ¿Qué oro? ¿Para qué oro? ¿Estoy edificado en una santísima fe? O sea, en algo puro, en algo santo, en algo incorruptible, que es la palabra de Dios. Judas está haciendo esta recomendación, que nos edifiquemos sobre nuestra santísima fe. O sea, en quién hemos creído. Si oramos y no tenemos fe, hemos dicho hace unos segundos atrás que somos pérdidas en el campo de batalla. En lugar de tomar el escudo y protegernos y proteger a los nuestros, más bien nos exponemos para que seamos vergüenza, porque caemos y nos llevamos así también entre las patas, por decirlo de alguna manera coloquial, a nuestros hermanos. Y de ahí que es importante que revisemos cuál es nuestro fundamento. ¿Por qué yo debo de utilizar la armadura de Dios? Y si a usted se le olvida, como a mí, que a veces debo estarlo repasando, es prudente que estudiemos qué implicación tiene la armadura de Dios. ¿Por qué he de tenerla colocada? El otro día, en un conversatorio bastante informal, un hermano preguntaba, ¿usted tiene la armadura de Dios puesta siempre? Y alguien, como para hacerlo de chiste, dice, yo me la quito para dormir, porque pesa mucho la espada y el casco. Y yo me quedé pensando, y yo dije, bueno, tal vez siendo muy apegada, muy ortodoxa, tal vez mi criterio, la batalla de la mente. Todo empieza en la cabeza, la lucha. Y como la armadura es espiritual, no podemos quitárnosla, tenemos que tenerla puesta. Y si se nos olvida que conlleva cada parte, hemos de estar leyendo Efesios 6 para recordar que es la palabra, que es el yelmo de la salvación, ¿verdad? El cinturón de la verdad, o sea, todo lo que conlleva el estar nosotros revestidos de fe. Y de fe tiene que ser diariamente, porque es lo que hace que opere el poder de Dios, ese poder de lo que estamos hablando, de fe, de sanidad, de milagros. El Señor nos decía, lo dejó en su palabra, que señales seguirán a los que creen en su nombre. Y usted y yo somos esos, los que creemos en su nombre. Si bien es cierto, quien sea nos haya puesto el nombre cristianos, el significado es seguidor de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Y quiero resaltar estos dos puntos que dije anteriormente en cuanto a la utilidad del escudo de la fe, porque hemos de levantarlo y hemos de usarlo. Si nosotros somos gente que no tenemos fe, y ya hemos hablado, hay una fe básica, como la de un grano de mostaza, o sea, es un requerimiento que muy probablemente lo tengamos todos
puesto que en fe aceptamos al Señor Jesucristo. Pero esa fe tiene que ir creciendo, tiene que irse expandiendo, porque es importante para usarla para apagar los dardos del enemigo. Esos dardos de fuego que dice Efesios 6:16. Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando eso viene en contra tuya, cuando esas ideas, esos pensamientos que son enviados, esas situaciones difíciles, esos retos, es en fe. Podemos llorar, podemos sentirnos en algún momento decaídos, tristes, pero se nos tiene que pasar, porque si ciertamente hay una parte humana, ha de primar en nosotros el Espíritu de Dios, esa fuerza que viene de Él, para que, como decía Pablo, perseguidos, angustiados, todo lo que Él les pone, pero aún así manteniéndose en victoria. Si usted y yo no tenemos fe, entonces, ¿qué estamos haciendo dentro del cuerpo de Cristo? Vuelvo a decir, somos pérdidas en el campo de batalla, porque en lugar de sumar, en lugar de ayudar, en lugar de colaborar, estamos en una posición de ver qué van a hacer los demás, quién me va a resolver, quién me va a ayudar. Y es importante que cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad como hijos de Dios y saber que Él nos ha dado los recursos. En algún momento hemos hablado de la predestinación. El Señor pensó en nosotros y vio toda nuestra vida y lo que iba a pasar, y Él conoce el fin. Mas, sin embargo, está también el libre albedrío, y es cuestión de cada uno de nosotros si elegimos la opción de Dios o no. En, en 2 Corintios 4:7, Pablo está hablando de esa vivencia por la fe. Y leo unos versículos para respaldar lo que previamente les dije. Del capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y ahí usted puede seguir leyendo. Aquí el punto es que aunque pasamos momentos difíciles, el Señor está con nosotros. Y aun cuando creamos que estamos totalmente como si fuéramos un vaso de vidrio que se cayó y se quebró en pedacitos, igual el Señor viene con una pala y la escoba y nos junta y nos vuelve a reconstruir, nos vuelve a fusionar y nos vuelve a armar. Y de ahí el cuidado que hemos de tener en la forma que hablamos, lo que decimos ante la adversidad. Y este escudo de la fe entonces nos ayuda para apagar esos dardos del enemigo. Vienen las tempestades, viene la lucha, vienen los retos, pero yo estoy en fe. Levanto el escudo y sé usarlo. Y aunque llore y aunque me sienta cansada y todas las definiciones que está dando el apóstol Pablo, pero prevalezco y me mantengo en el Señor. Y ese escudo tiene doble utilidad. Ha de servir también para cubrir a nuestros compañeros y soldados en este cuerpo de Cristo, en este ejército de Dios, en esta milicia. Sean nuestros hermanos de carne, de sangre, nuestros familiares, nuestros padres,
cónyuges, hijos, o sean nuestros vecinos, o sean nuestros líderes espirituales, mentores. Esa fe, cuando alguien está frente a una batalla que está arreciando, venimos nosotros con ese escudo, sabemos usarlo y lo levantamos. Y quitamos ese peso de preocupaciones excesivas, de mentiras, de desánimo, de materialismo, o sea, todo lo que está distorsionando y que está viniendo a golpear a nuestros hermanos en la fe. ¿Puede reconocer si usted que usted está utilizando así su escudo? Tanto usted como yo somos responsables de cuidar del cuerpo de Cristo, empezando por nuestro cuerpo físico y también en esa parte que somos, ese órgano, esa pieza fundamental dentro del cuerpo de Dios. Y algo importante que quiero rescatar es que para que nosotros podamos tener como punto de salida, como punto de inicio de fe, es revestirnos de esa armadura de Dios. Y más de uno de nosotros hemos visto que en la palabra habla sobre la medida de la fe. Vamos a buscar Romanos 12 para ver lo que la palabra nos está hablando con respecto a la medida de la fe. Todos tenemos depositado una medida de la fe. Y esto es algo que estoy hablando en dos líneas simultáneamente. Por un lado, la básica que debemos de tener todos los hijos de Dios y los que tienen el don de fe, que es una fe aumentada, acelerada. Y hemos de reconocerla que hay personas que la tienen. Dice Romanos 12:3. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse en ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Podemos reconocer la fe en otros hermanos. Podemos ver esa capacidad de orar y de conquistar. Pero también nosotros hemos de reconocernos con una medida adecuada esa fe que ha sido depositada en nosotros. Hay personas que le dicen a uno, ore usted porque a usted Dios lo escucha. Y yo puedo orar por usted y es bíblico que oremos unos por otros. Pero ese no es el criterio o el referente para que yo ore por usted. El decirme, Dios a usted la escucha. El referente es apoyémonos y bajo la ley del acuerdo oremos en fe, porque Dios te escucha y Dios me escucha. Entonces nos vamos a unir para esto. En Romanos 14, versículo 1 al 2, ¿verdad? 4 o 14. Perdón, Romanos 14, del 1 al 2, dice, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que están bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Esto nos está diciendo que todos hemos iniciado con una fe básica. Esa fe que es cuando aceptamos que necesitamos de Dios, que Él nos puede redimir, que Él nos puede sanar, que Él nos puede libertar. Pero esa fe tiene que ir en aumento, tiene que crecer. Y en Romanos 12, ahora leeré a partir del versículo 3. Habla nuestro hermano diciendo,
Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien véanse en ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado todas diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Esta medida de fe, conforme más vamos inquiriendo en la presencia de Dios, conforme más nos vamos acercando a Él, nos va hablando que ese pequeño grano de mostaza ha de ir creciendo. Y por eso todos tenemos diferente medida de fe. Y yo lo quería recrear ahí de alguna manera como usted lo pueda percibir, sea por medida intramétrica o sea por peso, sea por peso o por altura. El punto es que cada uno de nosotros, si nos revestimos de fe, esa medida de fe, vamos trabajando en el Señor y va aumentando. Vamos a ir experimentando esa explosión de ese don de fe. Y hay personas que ni siquiera saben que lo tienen. Son personas que dicen, esto se va a hacer y lo voy a hacer con tal estrategia y voy a orar y el Señor me va a guiar. Y se hace en el mundo físico, natural, visible, tal cual esa persona creyó y oró y expresó. Creo que mientras yo hablo, usted puede recordar a alguien que tiene cercano y usted dice, ¿cómo esa persona se ejercita en ese nivel de fe? Es que tiene el don de fe. En mi familia, una de mis hermanas siempre se lo he dicho, eres un referente para nosotros por el don de fe, porque ella negocia, crea proyectos, tiene ideas y ella dice, esto va a dar este fruto, va a producir esto. Y ora y pone en las manos del Señor lo que está haciendo y pone un plazo o lleva a cabo lo que desarrollo del proyecto, de la idea que ella tuvo y el Señor la respalda. Y hoy por hoy yo debo de decir, ella sabe quién es, que es un referente de fe, porque literalmente lo que sea que se le pone en las manos produce y se cumple el propósito para el cual el Señor la motiva a que ella ore o hable en fe. Sería un buen momento que mientras yo estoy ahorita hablándoles, usted pueda reconocerse si usted tiene esa medida especial de fe. Y la fe básica de un grano de mostaza, también darse cuenta si cuando usted conoció al Señor ha crecido, ha aumentado. Y si usted dice sí, pues anhele seguir creciendo en esa fe. Si su respuesta es creo que no, más bien cada día creo menos, revisemos todo lo que está hablando esta enseñanza y lo que veremos a futuro, porque nos va a confrontar, porque nuestra fe no crece. Una de las razones es que si no tenemos puesta la armadura de Dios y si no estamos cimentados bajo la santísima fe en Cristo, va a ser difícil que podamos ver ese crecimiento, ese aumento.
En Efesios 4:12 leemos, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Nuestra fe tiene que ser tal que si empezó como un grano de mostaza, va a ir aumentando y vamos a tener ese poder de decirle a esa montaña, quítate de aquí y vete para allá, trasládate. Y literalmente será hecho. ¿Cuáles son esas montañas, esos obstáculos que usted y yo estamos enfrentando? Que requieren de una palabra o de una oración en fe, creyendo que se va a recibir. Hoy el Espíritu Santo nos confronta a usted y a mí. ¿Tenemos fe como un grano de mostaza? Bueno, eso fue cuando aceptamos al Señor. Nuestra fe tiene que crecer, no se puede quedar ahí. Y los que se reconocen o los demás les reconocen porque tienen una fe mayor y extraordinaria, sigan ejercitando, sigan orando y sigan proclamando para que sigan siendo de bendición para el cuerpo de Cristo, tal como lo leemos en Efesios, como lo leímos del versículo 12 al 13. Porque es una manera de instruir y de capacitar a los creyentes para que haya unidad, para que haya ese crecimiento y poder alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y hemos de saber que los músculos de nuestra fe y el escudo están estrechamente relacionados. Si nuestros músculos de fe no se usan, no se van a desarrollar. Nosotros no podemos permitirnos estar en una postura de tener una fe de espectador. O sea, estar viendo nada más cómo otros ejercitan su fe, porque eso nos va a convertir en hijos de Dios vagos, en un cristiano vago. Y esto no está acorde a la palabra de Dios, porque tanto usted como yo hemos nacido de nuevo con el mismo conjunto básico de músculos que Dios coloca a cada persona. Si usted ejercita sus músculos espirituales, será fuerte. De lo contrario, sus músculos se volverán a ser débiles. Y en el campo de batalla espiritual, lo mucho que usted y yo ejercitemos la fe es lo que va a determinar lo grandes que son nuestros músculos, lo grande que son nuestras armas para vencer al enemigo. Si realmente estamos llenos de fe, vamos a estar llenos de dos tipos de fe. Una fe es en la capacidad de creer que Dios hace cosas asombrosas. Y otra es fe en la capacidad y fidelidad como dependencia de Dios. O sea, si usted y yo creemos que estamos llenos de fe, o deberíamos, vamos a afirmarlo, deberíamos estar llenos de fe o estamos llenos de fe, en nosotros va a haber dos tipos de fe. Fe en la capacidad de Dios para hacer cosas asombrosas y fe en la capacidad y fidelidad como dependencia. Una está diciendo, la primera, que yo creo que no hay nada imposible para Dios, y la segunda está hablando de mí,
de cómo yo soy dependiente de esa fidelidad y de esa capacidad de Dios. Esta segunda le puse una estrellita para resaltar que es un rasgo de carácter, un atributo de lealtad, de pacto, cuya palabra es ley. O sea, lo que el Señor determina que se va a hacer, se hace y yo debo de creer. Ayer yo hablaba con unos hermanos y les decía, en obediencia me mantengo al Señor y yo sé que Él cumple sus promesas. Se está ejercitando mi fe. Si donde está difícil el momento, si donde hay retos, si donde hay una bifurcación o dos caminos y yo debo de tomar uno, ¿dónde está el ejercicio de mi fe? He de creer que en el momento oportuno Dios va a hacer ese milagro asombroso que se necesita. Pero en el tanto que lo hace, me mantengo en esa capacidad de dependencia y de fidelidad diciendo, si lo dijiste, lo haces. Si tú prometiste, lo cumples. Y ahí es cuando vemos la utilidad del escudo para poder estar quitando esos dardos del enemigo, esos pensamientos inadecuados. Todos tenemos una batalla en la mente. El enemigo siempre primero ataca por ahí, pero es revestidos de fe, como nosotros nos empoderamos y donde el enemigo dice, tú no puedes, usted dice, sí puedo, porque el Señor dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el enemigo te dice, esto no ocurrirá, jamás pasará, tú le dices, el Señor lo prometió, así que cállate porque se hará lo que el Señor ha dicho. Nuestra fidelidad como un rasgo de carácter debe de ser que si la promesa se cumple hoy, vamos a estar contentos y estamos esperándola. Si la promesa se cumple mañana, vamos a estar contentos y vamos a creer que ella va a cumplirse, estamos esperándola. Si toma 6 meses, si toma un año, si toman años, vamos a estar con buena actitud creyendo en fe que Él va a cumplir su palabra. Y ante esto es muy importante recordar, amados, la soberanía de Dios. Nosotros no le podemos poner las condiciones al Señor y decirle cuándo y cómo, porque eso es una falta de respeto. Es Él el quien nos dice cuándo y cómo. Leíamos que somos nosotros barros. Dice que para que la gloria sea del Señor, por eso somos instrumentos como barros, porque Él es el alfarero y Él es el que nos forma. Ambos tipos de fe son importantes. Ambos tipos de fe deben de crecer constantemente con el paso del tiempo. Y esto solo puede ocurrir con el uso regular de la fe. En Gálatas 5:6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Hemos de tener fe porque amamos al Señor. Fe en la capacidad de que Dios pueda hacer cosas asombrosas y fe en la capacidad y fidelidad que yo tengo, que yo voy a seguir con el Señor y que Él va a estar conmigo y que Él me va a proteger y que Él me va a sustentar y que Él me va a sostener a pesar de la temporada, a pesar de lo que esté enfrentando. Y hay momentos donde la gente busca pasajes oscuros o cosas para estar discutiendo o en conflicto, pero hemos de entender que lo más importante es que debe obrar en nosotros el amor. Y ese amor a Dios principalmente es lo que activa ese carácter de fidelidad, de reconocernos como hijos de Dios, que así Él hace pacto con nosotros.
que Él es fiel y nosotros como hijos de Él, pareciéndonos a Él, también aceptamos su pacto y nos mantenemos fiel a su llamado. En esta, en esta diapositiva escribo, creer es el origen, la causa y el fin de todo lo que es grande, hermoso y noble. Y me gustó mucho porque es importante que cada uno de nosotros entendamos que sin fe es imposible agradar a Dios y que cada uno de nosotros no puede decir, yo no tengo fe, porque ya hemos tenido la fe que se nos ha dado a todos, la fe común, la cual tan siquiera la podemos nombrar como mínima, si fuese el caso, aunque pensándolo bien, para nada es mínima, la fe salvífica, esa fe en que Dios me salvó, que me libró del mal, esa fe que hizo que yo no me perdiera, que sea un instrumento de honra para Dios. La fe es necesaria porque es un don del Espíritu, un don que permite hacer y recibir milagros. Dice este hermano Dick Iverson, dice, el don de fe es la capacidad dada por Dios para creer que Él hará lo imposible en una situación concreta. No es, no es tanto la fe general que cree que Dios da la provisión, sino que va un paso más adelante donde uno sencillamente sabe que algo en particular es la voluntad de Dios y que va a ocurrir. El don de fe es esa capacidad, creer que Dios hará lo imposible. Ese es el punto, el meollo. No solo creo que en Dios porque me salvó y no solo creo porque tengo la comida, sino que hay cosas imposibles, cosas que no podrían suceder de alguna manera. Todas las puertas cerradas, todas las opciones eh, quitadas, sin mayor posibilidad. Y aún así, uno de pie creyendo en lo imposible y diciendo, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, porque Él lo dijo, se va a hacer. Y vuelvo a recordar la prédica de Ivonne de la mañana, de la enseñanza. Este varón que oró y dijo, no llueve y no llovió. Y cuando fue el tiempo, va a comenzar a llover y comenzó a llover. Es esa fe. Usted puede reconocer ese don de fe. Es un don especial que algunos lo tienen en demasía como un cohete exponencialmente, pero eso no quita que todos los demás no nos quedemos expectantes, sino que estamos también creciendo y creyendo, muy probablemente al ir creyendo, ir aumentando nuestra seguridad, nuestra confianza en Dios, veremos desarrollado ese don de fe también en nosotros, pues está para todos. Hemos llegado al tiempo de la hora que disponemos para enseñanza y le dejo con la inquietud de que medite sobre este don de fe. Creo que la palabra es bastante confrontativa para todos nosotros en revisarnos si la fe que tuvimos cuando aceptamos al Señor ha crecido, qué tanto ha crecido, y también entender en qué momentos o en qué lugares específicos tenemos esa fuerza de ese don de fe para hablar, para llamar las cosas que no son como si fueran. Pues ya hemos visto que por especialidad que el Espíritu Santo la da, puede que usted tenga un don de fe explosivo, bastante pronunciado para
un área específica de su vida. Compártalo, muéstrelo, predíquelo. Hoy quiero decirles para cerrar que estaba en un congreso el día sábado y escuchaba a una hermana predicar donde decía que había sido por años ciega, la ciega legal, supongo, porque tenía pérdida visual, solo veía sombras y luces. Y siempre creyó que si el Señor la quería sanar, la sanaría. Y contra toda esperanza, después de muchas operaciones, múltiples en los ojos, ella decide que no quiere pasar más por eso, que tiene mucho dolor. Era ciega desde niña. Y casi con 40 y pico de años, un día parpadea y se da cuenta que está viendo. Ese es el Dios que creemos nosotros. Es el Dios al que servimos. Un Dios que honra la fe. Un Dios que hace milagros. Un Dios para el cual nada es imposible. Ese es nuestro Dios. Señor Jesús, gracias te damos por esta palabra, de esta lección, de esta enseñanza. Gracias porque nos recuerdan la importancia de la fe. Tiene que estar dentro de nuestro vocabulario, dentro de nuestras acciones, dentro de nuestros pensamientos. Porque sin fe, Señor, no te podemos agradar. Pero la fe es necesaria, Señor, para todo el actuar, para combatir al enemigo, para conquistar territorios, para haber hecho realidad sueños, ilusiones, para ver cristalizadas las promesas que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, y me incluyo también en esta oración, en esta parte, lo que voy a decir, Señor, tus promesas les decimos a lo que has prometido, amén. Tú lo cumplirás. Que podamos entender cuáles cosas hemos intercedido, hemos estado orando. Y tú has dicho, mantente en fe porque las voy a cumplir. No te desanimes, no vuelvas atrás, no vendas tu primogenitura, no le hagas caso al enemigo. Cree que en mi tiempo yo voy a dar las cosas, yo las voy a entregar. Señor, que podamos acrecentar nuestra fe en la alabanza, en la adoración, entender que si ya no hay que interceder, ya no hay que pedir porque ya tú lo has entregado, lo has prometido, que podamos entender que es tiempo de agradecer, de saludar a la distancia el cumplimiento de las promesas, esperándolas recibir, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para que mientas ni te arrepientas, porque tus planes son de bien para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, por amor, por ese amor, Padre Celestial, que tú nos has dado. Guíanos, Espíritu Santo, para adentrarnos cada vez más en la palabra y así conocer de Jesús y del Padre Celestial y de sus pensamientos de bien para nosotros. De saber reaccionar ante los retos en fe, con autoridad, levantando nuestra musculatura espiritual y moviendo el escudo de la fe oportunamente para apagar los dardos del enemigo, para cuidar de nuestras vidas, de nuestros corazones. Como dice tu palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y podamos, Señor, usar esa armadura para poder hacer frente, Señor, a los embates, a las batallas que el enemigo trae, y también el mundo y muchas veces los espíritus de las personas para dañarnos. En el nombre de Jesús nos fortalecemos en ti y en el poder de tu fuerza. Y te decimos gracias por la fe que has depositado en nosotros, que siga creciendo, que siga aumentando y que la sigamos ejercitando, porque al que cree todo le es posible. No solo oramos en fe, sino que declaramos llamando las cosas que no son como si fuesen. Y eso nos lo has dicho más de una vez. Así es como hemos de orar para ver, Señor, tu respaldo
para haber cumplido tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos y te doy gracias por este tiempo de enseñanza. Amén.